Dios les bendiga, remanente fiel. Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos para continuar con el estudio Celebración de la Pascua para el pueblo de Dios. Esta es la parte 3. Ya vimos que fue Dios el que instauró la Pascua. Sabemos cuál fue la razón de instaurar esta fiesta, que era para los siervos, para el pueblo de Israel, en conmemoración de su salida de Egipto. Y ya vimos también con respecto al Cordero Pascual. Y también vimos que ese Cordero Pascual para nuestros tiempos, para nosotros hoy, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora continuaremos con el Juan, capítulo 13, versículo 4, como siempre tomen sus Biblias. Capítulo aparte es la cena instaurada por Jesús antes de su detención. Primero, al lavar los pies de sus discípulos, les enseña servicio y humildad. Juan 13, 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La primera muestra que Pedro no aprendió lo que es estar al servicio fue en el pasaje del libro de Hechos, cuando elige a seguidores para que sirvieran las mesas. Esta mala doctrina sigue aún hoy. Basta con mirar a las religiones. Los líderes tienen gente que les sirva a ellos. Juan 13:8. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí está el claro ejemplo del por qué Dios no inspiró a su Hijo Jesús a dar títulos. No le dijo a ninguno que sería profeta, evangelista, o maestro, pastor o apóstol. Hoy día es lo opuesto. Se autonombran con títulos o nombres con la mente contaminada, nombran a otros con títulos que ni Dios ni el Hijo de Dios dieron al hombre. ¿Se han dado cuenta de eso? Hoy día es lo opuesto. Se autonombran con títulos o hombres con la mente contaminada nombran a otros con títulos que ni Dios ni el Hijo de Dios dieron al hombre. Algo no. Sino como veíamos en 1 Corintios 12, los 5 ministerios los energiza Dios y son para el servicio de la casa creyente de los llamados, de la iglesia, de los renacidos del Espíritu de Dios. Hoy hay algunos que se llaman a sí mismos apóstoles de Cristo sin entender lo que es ser un apóstol. El término apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Los apóstoles, los pregonadores, los predicadores del Evangelio, no ostentaban un título como ocurre hoy, que son títulos honorarios nombrados, ya sea por un hombre guiado por las emociones o autonombrados para hacerse pasar por un grande. Vayamos a Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hechos 8:19, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. El ser un apóstol es un estilo de vida. Hoy es lo opuesto. El líder
está para ser servido, para interpretar lo que Dios dice a su pueblo en su palabra revelada. Hoy los líderes de las religiones son grandes imitadores de los religiosos a los que confrontó Jesús. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, aquí está lo que mencionábamos en el pasaje anterior. Jesucristo nunca se puso a gritar como loco en la calle. Nunca usó nada de lo que hoy se usa, aunque en ese tiempo no existía. Pero no usó de gritos o de parafernalia para entregar la palabra de Dios. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, sus discípulos eran 12, tenían que tener una distancia de él. Él dice que le habló y había más gente alrededor y también le escucharon. ¿Te dan cuenta? No dice que se puso a gritar, dice que habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Han escuchado ustedes de eso? Vengan a hacer un curso para ser pastor. ¿Y qué es lo que hacían estos religiosos? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que ¿quiénes se sientan en las cátedras? Religiosos, no creyentes. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesucristo cuando le dijeron afuera está tu madre y tus hermanos? ¿Qué fue lo que él dijo? Los que escuchan y hacen. Esos eran sus hermanos. Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. No es lo mismo que pasa hoy día. Se visten de terno para hablar la palabra, se ponen corbata para hablar la palabra. ¿No es lo mismo? Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Pero todo lo hacen para ser vistos de los hombres, nada más. Porque de esa manera engañan a la gente con que eso es prosperidad. La primera prosperidad que un cristiano debe buscar es la del interior. Prosperar como hijo de Dios, prosperar en manifestaciones del Espíritu, prosperar en mostrar a Dios en su vida, que la gente vea ese algo especial al Cristo resucitado en él, un Cristo victorioso, que ilumine el lugar donde está. No es su ropa. Hay un dicho muy viejo que dice que la ropa no hace al torero. Yo sé que en muchos países del habla hispana y aún en Europa entienden este término. La ropa no hace al torero. Mateo 23:6. Y aman los primeros asientos en las cenas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. ¿Saben lo que significa rabí? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra rabí? Maestro. Miren sus religiones. ¿Dónde se sientan los líderes? Los primeros asientos. Los lugares preeminentes para mostrarle a todos que ellos son primeros. ¿Qué hacía Jesucristo? Le lavaba los pies a sus discípulos para mostrar que estaban al servicio. Eso es lo que no viven las religiones. Y si rompen ese principio, rompen todo lo demás. Por eso, cuando ustedes me escuchan hablar de que no hay ninguna religión que haga la voluntad de Dios, es porque es cierto. No hay ninguna que viva toda la sana doctrina. Toman partes, las que les convienen. Esto es lo que los seguidores de estos religiosos de hoy imitan. Y a los ojos de esos falsos apóstoles, el que es más servil al líder es mejor creyente. ¿Se han dado cuenta de eso? El que anda poco menos que con una escobillita limpiando donde va a pisar el líder, ese es el mejor seguidor porque es manso, es humilde. Gracias, horror. Humilde hay que ser para con Dios, no con el hombre. Manso para hacer su voluntad, la voluntad de Dios,
no la voluntad del hombre. Ese hombre está tomando el lugar de Dios, se está sentando en el lugar de Dios para hacerse pasar por un grande. ¿Entienden ahora por qué las religiones no son de Dios? Por el contrario, Pablo enseñaba que debían ser imitadores de él como él era imitador de Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Enseñaba lo que su Padre le decía, lo que oía de Dios, lo que Dios su Padre le inspiraba, ya que como está escrito, él hacía todo lo que Dios le mandaba. Sanaba tanto espiritual como físicamente a la gente. Manifestaba el poder que había recibido de Dios su Padre en su corto ministerio que se estima en un año, y esto basado en que el Cordero Pascual debía ser de un año. Además Jesús, al leer el libro de Isaías, leyó que venía a predicar el año agradable del Señor. Jesús enseñó y corrigió, confrontó con la palabra revelada por su Padre, pero también confortó, exhortó, fortaleció, animando al que le escuchaba a creer las promesas de Dios. Les enseñó a tener esperanza. Si preguntara hoy a cada uno de los asistentes y participantes en las religiones si su líder es un imitador de Cristo, ¿qué responderían? En la cena Jesús le enseñó tres cosas: sobre su cuerpo, sobre su sangre y cuándo se debía hacer conmemoración. Lucas 22:15. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Lucas 22:16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22:17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Antes que sigamos adelante, vuelvan a leer Lucas 22:16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Por qué llaman rey a Jesucristo? ¿Por qué llaman rey a Jesucristo? Si Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que la cena no la comería más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que Dios es el rey, no Jesucristo. Sigamos entonces, Lucas 22:18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En el versículo 19 Jesús dice que ese pan es su cuerpo y que era dado por ellos. No lo olviden. Versículo 19, Jesús dice que ese pan es su cuerpo y que era dado por ellos. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No dice fruto para Jesús, dice fruto para Dios. Lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos es que por su cuerpo habían muerto a la ley y que ahora serían de otro, del que resucitaría de los muertos, y el propósito sería llevar fruto para Dios. Nosotros le pertenecemos a Cristo porque conformamos parte de su cuerpo, como dice en Efesios. Entiendan esto, nosotros le pertenecemos a Cristo porque formamos parte de su cuerpo, como dice en Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que le pertenecemos a Cristo, los renacidos somos su cuerpo, y nuestro dueño a su vez está sometido a Dios, su Padre, ya que está sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Si pues
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya vimos el gran significado del cuerpo de Cristo representado en el pan que les entregó a sus discípulos. Ahora veamos la sangre representada con el vino. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lean de nuevo este versículo. Pongan atención a lo que leen. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A quién puso Dios como propiciación? A su Hijo Jesucristo. No se puso a sí mismo, puso a su Hijo Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, no la de Jesús, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por Cristo fuimos justificados, redimidos, ya que fue puesto por Dios como propiciación, expiación, reconciliación, sacrificio, por medio de la fe, que es creencia, en su sangre, para manifestar su justicia, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que Dios murió por nosotros. Dice que el Cristo, el Salvador, murió por nosotros. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya fuimos justificados en la sangre de Cristo. Por tanto, seremos salvos de la ira, todos los que creímos y accionamos al confesar Romanos 10, 9 y 10. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por la sangre derramada por Jesucristo, el Hijo de Dios, al ser torturado por alrededor de 60 horas, recibimos el perdón de los pecados. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fuimos hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ya fuimos redimidos. El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento, de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido. Eso es ser redimidos. El verbo como palabra, redimidos, el verbo redimir, permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido. ¿Estábamos perdidos? Sí. ¿Fue recuperado? Sí, por medio de Jesucristo. ¿Nos liberó de la ira venidera? Sí.
¿Nos liberó de un sufrimiento? Sí. ¿Entienden ahora? Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santificaban para la purificación de la carne, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Estamos leyendo 1 Pedro 1:18 primero y ahora 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación. 1 Pedro 1:20, ya destinados desde antes la fundación del mundo para que pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién hay que tener la creencia y la esperanza puesta? ¿En Jesús? Como las religiones, escuchen sus cantos. Escúchenlo, pongan atención a los cantos, glorifican a Jesús. Pero ¿dónde está o debe estar nuestra fe y nuestra esperanza? En Dios. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados pasados, y los que cometemos ahora por ignorancia o por error de juicio, y que no sean de corazón, siempre y cuando se reconozca y se restaure comunión con Dios, como el que cometió Pablo, que fue un error de juicio al porfiar en ir a Jerusalén. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Quiero detenerme en este versículo un momento. ¿Se acuerdan que leímos con anterioridad que Dios estaba en su reino, el reino de Dios? Pero aquí dice el soberano de los reyes. Si es soberano de los reyes, también Él es rey. Pero ¿de quién es rey Jesucristo? Léalo. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, no de la creación. Dios es el rey de la creación. Jesucristo es el rey de los reyes de la tierra. Jesucristo, por su obediencia a Dios, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y por último veremos cuándo se debe celebrar. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ya vimos con anterioridad quién instauró la Pascua, cuándo debía instaurarse, en qué tiempos bíblicos, que eran el mes de Nisan o Abib, y qué era lo que se celebraba, que era la salida del pueblo de Egipto a Israel. Pero ahora veremos cuándo debemos celebrarla. Lucas 22:19, léalo nuevamente. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo haces memoria de lo hecho por Dios por medio de Jesucristo? ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes? ¿Todos los días? ¿O cada vez que comes un pedazo de pan
o te llevas alimento a la boca? Dios inspiró a Pablo a redarguir, a llamarle la atención a los corintios por no entender el significado espiritual de la celebración de la cena. 1 Corintios 11:20. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. 1 Corintios 11:21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. 1 Corintios 11:22. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Cuánto podemos aprender en este solo versículo? No tenéis casa en que comáis y bebáis. Así que no es pecado beber. Porque hay algunas religiones que te prohíben servirte un trago, servirte un poco de vino. ¿Me entienden? Tenemos una gran libertad los hijos de Dios. Una gran libertad. No libertinaje, libertad. Hágase todo decentemente y con orden. Y después dice, ¿os menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Está hablando de un lugar físico o de un grupo de personas? Cuando habla de iglesia, es la palabra griega eclesia, que significa los llamados. Lo que le está diciendo es que menosprecian a los llamados y avergonzáis a los que no tienen nada. Está hablando de gente, no de un lugar físico. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Lean este versículo de nuevo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, ¿por qué no dice Jesucristo? Porque cuando Él tomó el pan no estaba glorificado aún. Tan simple como eso. No estaba glorificado aún. Por eso le llama Jesús. Por eso en otros lugares dice Jesús el Cristo, o Jesucristo, o Cristo Jesús. Porque ya está glorificado cuando se está hablando de Él. Pero en este caso, cuando Él hizo la cena, aún no había sido glorificado. Aún era Jesús. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El significado de indignamente es que está relacionado de una manera o modo indigno, vil, despreciable, abyecto, indecoroso, rastrero, malo, infame, deshonroso, impropio, impúdico, vergonzoso, vil o ruin, que no es merecedor o digno de algo por algún motivo. ¿Grande significado indignamente? Ese significado es bíblico. Si ustedes escudriñan las escrituras y van y buscan en un diccionario bíblico la palabra en indigno, se van a dar cuenta que es un gran significado que muestra todo lo que ocurre con aquellos que no entienden lo que es la cena del Señor y que lo toman como un rito más, que lo hacen una vez al año, como se hacía en el ministerio al que yo pertenecía en mis comienzos, o como lo hacen las religiones, que lo hacen una vez al mes, o una vez al año, o todos los días que se reúnen, dependiendo de la religión, pero no entienden el significado espiritual que tiene, o que encierra. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí.
Si los santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios, y Pablo, siendo inspirado por Dios, dice que el que come y bebe indignamente sin entender el trasfondo espiritual que tiene, que no discierne el cuerpo del Señor, está comiendo juicio y está bebiendo juicio para sí. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Entienden ahora por qué aquellos que se dicen creyentes hablen con la gente? Se les ha dicho, todo es práctica, con Dios es práctica. Pregúntenle a la gente, en una conversación cualquiera, ¿tú crees en Dios? Yo trabajo en una farmacia. Yo ahí trabajo. Y cuando hablo con la gente les pregunto, ¿usted es creyente? Me dicen, pero claro, yo soy creyente, yo le creo todo a Dios y maravilloso, y yo participo en tal o cual religión, y muchos ni siquiera participan en religiones, pero se dicen creyentes. Y yo les pregunto, ¿por qué estás enfermo? No saben qué responder. Porque no tienen respuesta, no disciernen lo hecho por Jesucristo. Por eso están enfermos y están debilitados. El pueblo de Dios tiene el Espíritu de Dios en él, que lo vivifica, lo llena de vida, no de enfermedad. ¿Se entiende el por qué los que se dicen creyentes mueren jóvenes? Simplemente porque los que se dicen creyentes no han discernido el significado espiritual de la Santa Cena instaurada por Jesucristo, el Hijo de Dios. La han transformado en un rito, en una ceremonia religiosa más, sin valor. Nosotros, los renacidos del Espíritu de Dios, los redimidos y rescatados por medio de la sangre de Cristo, no hacemos así. Mantenemos en nuestra mente todo lo que Dios nuestro Padre nos hizo disponible por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y la celebramos diariamente cada vez que nos comemos un pedazo de pan, ya sea al desayuno, al almuerzo, a la cena, a toda hora, dando gracias a Dios por todo. Así está escrito. Y sabemos y creemos que si tocaremos cosa inmunda, no nos hará daño. ¿Entienden? Yo sé que hay países donde no se estila comer pan. Un mejor ejemplo es Venezuela, que son arepas. México, que son tortillas. Y así hay otros países que no tienen costumbre de cenar o de comer pan. Pero se están alimentando. En Tesalonicenses Dios dice en su palabra que debemos dar gracias en todo y por todo. Demos gracias por cada vez que nos llevamos alimento a nuestra boca y hagamos memoria de todo lo que el Hijo de Dios padeció por nosotros. Hagamos memoria que por su llaga nosotros fuimos sanados. Después de padecer 60 horas de tortura por nosotros, sabemos y creemos que por las llagas de Jesucristo ya fuimos sanados. Por tanto, no tenemos temor de mal alguno, y esta promesa se hace realidad en nuestra vida cuando la creemos. Y esta es la promesa, está en Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Se acuerdan que usted le ha dicho que cuando abrimos la palabra de Dios, Dios nos está enseñando? Cuando vamos al Antiguo Testamento nos está enseñando, para nuestra enseñanza se escribieron. Dice que toda la ley y los profetas pende de dos mandamientos, cuelga de dos mandamientos. Proverbio está en el Antiguo Testamento. El amar a Dios y el amar al prójimo, de toda la ley pende de esos dos mandamientos, cuelga de esos dos mandamientos. Y uno de esos mandamientos es, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Quién somos nosotros? Hijos, por adopción. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y ese corazón es el cardia, el centro de creencia a la voluntad. Por mi propia voluntad, yo mantengo en la caja fuerte del alma los mandamientos de Dios para vivirlos, no para aprenderlos de memoria y repetirlos como un loro, sin entender, sin discernir. Proverbios 3:2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora entienden por qué se les dice, y yo lo digo, que si mueren jóvenes porque están rompiendo los principios de Dios, si están enfermos porque están rompiendo, no están creyendo
La palabra revelada de Dios, Proverbios 3:2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No te dice años de enfermedad. Años de vida y paz te aumentarán. ¿Por qué de paz? Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando yo tengo paz es por cuando no estoy turbado ni cuando no tengo miedo. Así que, amado pueblo de Dios, mantengan los mandamientos de Dios en su mente. Créanlo, vivan de acuerdo a ello, porque la promesa es largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro hermano, amado hermano y Señor, y a nuestro Padre que lo hizo disponible la salvación por medio de su Hijo. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.